Bien, hermanos, que Dios le bendiga en este hermoso atardecer. Damos gracias al Señor por sus enormes bendiciones y podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pues es el que nos da la fortaleza, nos da la guianza para que nosotros podamos llegar hasta donde nosotros estamos. De él, del soplo de la vida, depende enteramente de Él, y sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Gloria sea el nombre del Señor. Les recordamos o quiero decirle a nuestros oyentes, los que nos visualizan por este medio de comunicación, que está operativo ya el canal en YouTube. Pueden buscar tanto las predicaciones como las enseñanzas que hemos venido dando a través de todos estos días. Nos pueden localizar por Iglesia Cristiana Lo de Berea. Van a encontrar el logo, que es una Biblia abierta, y ahí pueden encontrar todas las enseñanzas y predicaciones que hasta ahora hemos venido impartiendo. Hay otras enseñanzas que se van a incorporar al canal que hemos abierto. Nuestra intención al abrir este canal es que otras personas puedan ser bendecidas también por las enseñanzas que estamos impartiendo. Así que si las enseñanzas son de agrado para quien la escucha, puede activar la campanita y suscribirse y darle like a los videos, y con eso nos ayudan. Y cuando yo hablo de ayuda, no me estoy refiriendo a aspecto monetario, porque la finalidad no es un fin lucrativo. La finalidad es que la enseñanza pueda llegar a un sinnúmero de personas que naturalmente, por los medios en que nosotros transmitimos, en este caso YouTube, en este caso Facebook, muchas veces se hace un poquito difícil, pero ya puede localizarnos. Iglesia Cristiana Los de Berea. Va a ver asimismo mi figura, el logo es una Biblia abierta, y va a ver mi figura, y ahí puede buscar los distintos estudios que estamos impartiendo. Así que bien, hermano, damos gracias al Señor, y damos gracias al Señor por poner personas a nuestro lado que tienen ese talento para poder ayudar a la obra de Dios. Esta es una obra grandiosa, hermano, el poder dar el servicio y brindar los conocimientos que muchas veces se posee para que la obra de Dios sea beneficiada. En este caso damos la gracia a nuestro hermano José Bay, quien nos está ayudando, es miembro de la iglesia y también nos está ayudando en estos aspectos. Yo no soy muy entendido en estos aspectos, hermano, pero Dios pone personas con talento que puedan contribuir también a la obra de Dios. Bien, hermano, estamos analizando 10 principios que son principios importantes con respecto a la funcionabilidad del don o de los dones del Espíritu Santo. El miércoles tocamos el principio 7 y principio 8. Estos principios, hermanos, muchas veces nosotros lo manejamos y lo conocemos, pero muchas veces no lo ponemos en práctica. Y hay quienes no lo conocen, y al no conocerlo, pues tienen la gran dificultad de no ponerlo en práctica, y como consecuencia el cuerpo no se beneficia como está pautado a que todo el cuerpo sea beneficiado por la capacidad y dones que el Señor ha dado a la iglesia. En el principio 8 nosotros tocamos la diferencia que existe y estuvimos explicando. Doy una explicación breve para entrar al principio 9. Explicamos la diferencia que hay entre lo que son los
frutos del Espíritu que están en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versos 22 y 23, donde ahí tenemos el catálogo, por así decirlo, donde está el fruto del Espíritu que tiene 9 componentes o 9 ramificaciones para que nosotros podamos entenderlo mucho mejor. No son los frutos, sino el, el fruto. Es un fruto, podríamos decir, con 9 atributos, 9 ramificaciones, para que la iglesia pueda entenderlo más específicamente. Y decíamos, recitábamos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Galacias con respecto al fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay 9 frutos y como explicaba, alguien me preguntó que si era lo mismo porque tiene el mismo número de los dones que aparece en el capítulo 12 del libro de los Corintios. Son dos cosas distintas. Aunque sí es cierto, hermano, que tanto los dones como los frutos están en la vida del creyente, están en la vida del que ha nacido de nuevo en Cristo. Tanto los frutos como los dones. Ahora, tienen características distintas y aplicación distinta. En cuanto al fruto, son atributos que todo cristiano que anda en el Espíritu posee. Estos son atributos. Es algo que el Espíritu añade, pero también podemos decir con respecto a los dones que el Espíritu te añade a ese don de la salvación, ese don del Espíritu Santo también añade otros dones de aspecto personal que tú vas a utilizar para el beneficio de la iglesia. Los frutos del Espíritu, vuelvo y digo, hermanos, son atributos que todo cristiano debe poseer. El fruto del Espíritu también son características, forma de identificar a los cristianos. Por la sencilla razón de que los cristianos, hermanos, tienen que tener amor, tienen que tener gozo, tienen que tener paz, y estas condiciones del fruto del Espíritu no tienen nada que ver con la circunstancia. Por eso el apóstol Pablo dice, hermano, que somos atribulados en todo, pero que permanecemos gozosos al Señor. Y el mismo apóstol Pablo nos explica a nosotros que el gozo del Señor no tiene nada que ver con la circunstancia que muchas veces nos rodea. Así que, hermano, los dones en cuanto a la diferencia del fruto tiene que ver con el servicio. Los dones operan dentro del servicio de la iglesia. No es que usted no debe tener amor para operar el don, es todo lo contrario. O no todo lo contrario, son dos cosas que van de la mano. Cuando usted ejerce el don sin el amor que usted debe profesar, lastimosamente lo que hace es daño, divide, confunde. El don debe ser utilizado, hermano, dentro de la plenitud del gozo. Pero también el don tiene que ser utilizado con la paciencia, el don tiene que ser utilizado con la benignidad. O sea que tanto los frutos y los dones tienen que ir de la mano. Para funcionar efectivamente tienen que ir de la mano. No hay tal cristiano sin amor, no hay tal cristiano sin fe, no hay tal cristiano sin bondad, no hay tal cristiano sin paciencia. Eso no quiere decir, hermano, te dice, puede decir, oh, es que yo soy impaciente. No se preocupe, que la paciencia no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. La paciencia es algo que se va a manifestar según la dificultad que usted tenga. La paciencia o las dificultades son lo que nos llevan a nosotros a un estado de paciencia. Sin paciencia no hay dificultad. De ahí que muchas veces he enseñado y le he dicho a la iglesia que muchas veces nosotros oramos para que el Señor nos dé paciencia y realmente lo que estamos es pidiendo problemas. Porque de la única forma que se adquiere la paciencia
o que nosotros llegamos a un estado de ser paciente es precisamente porque se nos pone en situaciones desesperantes en las cuales nosotros eh, tenemos que esperar o aguantar. Ese es el proceso, hermano, de la madurez. Todos los frutos o el fruto del Espíritu con esas nuevas ramificaciones, como yo he explicado, hermano, se van a manifestar según la situación en la que el cristiano se encuentre. Se van a manifestar. Es como si yo dijera, hermano, el árbol de mango o X determinado árbol no va a dar fruto todo el año. Va a dar el fruto cuando le llegue el momento determinado de dar los frutos. Le va a llegar su época. Asimismo, pasa con el cristiano. Según la circunstancia en la que se encuentre o la circunstancia en la que sea puesto, entonces ese fruto, hermano, va a relucir. En el caso, por ejemplo, de Daniel, cuando Daniel es puesto en estrecho por orar al Señor, ahí Daniel, hermano, manifestó parte del fruto del Espíritu, porque manifestó la fe y la confianza en su Señor. También manifestó la paciencia. Cuando fue arrojado en el foso de los leones, manifestó también el estado de paz, también manifestó el estado de gozo, también manifestó la paciencia, la bondad, pero también manifestó la fe. Es decir, que el fruto del Espíritu, hermano, se ha venido manifestando a través de todo lo que tiene que ver con la historia bíblica y los hijos del Señor. Así que, hermano, ese fruto se va a manifestar en el momento determinado, cuando sea necesario. Por otro lado, los dones tienen que ver o son el servicio que ese creyente presta al cuerpo. Yo quiero que, hermano, que usted me entienda, porque el asunto de los dones son crucial para la buena salud del cuerpo. Es crucial para la buena salud del cuerpo. Entonces, la forma en que nosotros servimos a Cristo. Mire, nosotros servimos a la iglesia, por ejemplo, predicando en la calle, evangelizando. Eso es un mandato que nosotros debemos cumplir, según Mateo 28, Marcos 16, 15 en adelante, Hechos capítulo 1, verso 8. Ese mandato, hermano, nosotros debemos hacerlo con el don o sin el don del evangelista, porque todo cristiano debe estar apto para presentar la salvación al inconverso que viene por Cristo. Ahora, en cuanto al cuerpo se refiere, son los dones, y Pablo los representa como la coyuntura que une todo el cuerpo y que trabaja, hermano, para el crecimiento del cuerpo. Lo que le intento decir es que si los dones no están operantes dentro de la iglesia, el cuerpo, hermano, crece enfermo y crece en deficiencia, porque los dones no están siendo operativos dentro de la iglesia. Ahora bien, mientras que usted está sirviendo al Señor, esos dones tienen que manifestarse. Y hay algunos dones, por ejemplo, que el apóstol Pablo no se lo escribe directamente a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 12 no se ven allí. Pero cuando usted lee el capítulo 12 del libro de los Romanos, del verso 6 al verso 8, se da cuenta que allí aparecen otros dones que no aparecen en la lista del libro de Primera de Corintios 12. Entonces, todos esos dones y otros dones más, hermano, porque creo que Dios da dones según el tiempo y la circunstancia. Yo no creo, hermano, que esos dones que aparecen en la Biblia sean estrictamente lo que Dios tenga para la iglesia. Creo que, hermano, Dios va dando otros dones según la necesidad de la iglesia para que operen dentro de la iglesia. Acuérdese que hay dones que dejaron de operar en la iglesia primitiva y otros dones que no operaron en la iglesia primitiva porque no eran necesarios que operaran y dones que hoy están operando dentro de nuestra iglesia. Dentro de esas listas que se dan ahí, yo no creo que sean listas exhaustivas, que sean específicamente, no, hermano, yo creo que Dios va dando dones
según las necesidades y la época de la iglesia. Así que, hermano, los dones tienen que ser utilizados y manifestados en el concepto del uso. Cuando usted lo está usando, ellos se van dejando ver, por así decirlo. Ahora, en el principio 9, yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Yo no le voy a explicar, hermano, con lujos y detalles todo el texto. Voy a tomar solamente un párrafo del texto, porque si me pusiera a explicarle todo lo que el verso 14 quiere decir, creo, hermano, que tendría que explicar eh, y salirme inclusive un poco, porque tendría que hablarle de lo que es el presbiterio, de lo que es la imposición de manos, de quién realmente componían ese cuerpo ministerial, por qué el apóstol Pablo habla de la imposición de manos tanto aquí como en el verso 6 de segunda de Timoteo, y explicar un montón de cosas que son importantes. Todas estas cosas son importantes, pero aquí solamente voy a tomar una frase que es la frase que me interesa explicar en este principio 9. Usted puede tener un don o tener dones y no estar utilizándolo. Esta es, hermano, la condición de la mayoría de los cristianos. No están utilizando los dones porque desconocen cuáles son los dones que el Señor le ha dado a través de su Espíritu. Se conocen dos dones básicamente en la vida de todo creyente. El don número uno que se conoce, que ya lo explicamos en estudio pasado, que tiene que ver con la salvación, y el don número dos, numerándolo así de esa forma, que están entrelazados, se cuenta el Espíritu Santo como un don. Entonces tienes el don de la salvación que es ministrado a través del sacrificio de Cristo, pero que es ejercido por medio del Espíritu Santo, porque es el que está actualmente, según lo que dice Juan, convenciendo al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces también te he dado a ti la manifestación del Espíritu, y la manifestación del Espíritu tiene que ver tanto con los frutos como con los dones. Ahora bien, el apóstol Pablo nos enseña, hermano, que nosotros somos, y ya lo expliqué eso, la casa de Dios, el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, y que somos templo de su Espíritu. Pero nos ha sido dado como un don, es decir, Dios habita dentro de cada creyente, que es su casa, su hogar, su morada. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay cantidad de creyentes que no ven la manifestación del Espíritu porque no conocen cuál es el don que el Espíritu o los dones que el Espíritu le ha dado, y como consecuencia ellos no ven esa manifestación. Cuando, por lo que le acabo de decir, los dones cuando son ejercidos se ve la manifestación del don. Al verse la manifestación del don, también se ve la manifestación del Espíritu operando a través del don. Muchos cristianos, hermanos, no saben cuáles son sus dones o el don que Dios le ha dado, y por lo cual no se están viendo esas manifestaciones dentro de la iglesia. Y esta es la razón por la que Pablo insta a Timoteo a que no descuide el don. Aquí, hermano, hay dos puntos. Número uno, los dones no son ejercidos porque no se conocen, ni son alimentados porque no se conocen. Y número dos, muchos de los que conocen sus dones también entran en la dinámica de descuidar el don que ya Dios le ha dado y que ya de por sí ellos conocen. Y usted podrá decir, hermano, ¿y cómo puede un hombre de Dios descuidar el don? Pues mire, hermano, he visto personas, tanto evangelistas como pastores, personas dedicadas al servicio en la iglesia, personas que reparten con liberalidad, personas que ministran, que tienen el don de ministración, hermano, dejar de un lado estos dones, precisamente por la gran cantidad de dificultad que se le ha presentado dentro de la iglesia. He visto personas, hermano, que han sido víctimas de una mala ministración dentro de la iglesia,
y he visto personas que han sido perseguidas y maltratadas dentro de la propia iglesia. Simple y llanamente, hermano, porque a los ministros, muchos ministros, no le ha convenido ver el desarrollo del Señor en la vida de ciertas personas, tantas mujeres como hombres, y han iniciado una carrera de persecución a estas personas y lo han asediado por todos los puntos, de tal forma que esas personas muchas veces, hermano, optan inclusive hasta por descarriarse, aunque posteriormente después vienen al Señor. Mucho, hermano, conozco muchos cristianos, hermano, que hoy andan en el mundo. Y no me diga usted a mí, hermano, que nunca conocieron al Señor. Sí, hermano, conocieron al Señor. Acuérdese que la Biblia nos reitera una y otra vez que tantas veces cae el justo, tantas veces lo levanta el Señor. Y el Señor puso el precedente que hay de aquel que hace caer a uno de estos pequeñitos, que lo hace tropezar, que lo hace errar, que lo hace irse de la iglesia, hermano. Mejor le fuese que se atare una piedra de molino. El Señor no da esa advertencia, no es porque la situación no se vaya a dar, es que el Señor sabe que la situación se va a dar, tanto dentro del ámbito inconverso como del ámbito cristiano. A veces, hermanos, somos los de adentro los que acusamos y asediamos a los mismos que están adentro. Dijo, hermano, la reina Isabel de Inglaterra, que el único ejército que mata a sus propios militantes es la iglesia. Y ella tuvo mucha razón, hermano, al decir esto. Porque nosotros, hay muchas personas que yo he visto que han sido víctimas del celo, de un supuesto celo ministerial, pero que ese celo ministerial, hermano, ese celo ministerial existe, pero ¿cuándo se manifiesta ese celo ministerial? Cuando el ministro, hermano, ocupa la posición correcta y activa el don que Dios le ha dado para propulsar a la iglesia a manifestar los dones que el Señor ha puesto dentro de su iglesia y la iglesia pueda crecer nutridamente. Pero cuando usted, hermano, con un supuesto celo ministerial y reclamando una autoridad, que cuando se reclama la autoridad ya es porque la autoridad se ha perdido, hermano. Cuando usted reclama el respeto es porque ya hace rato que el respeto se perdió. Yo no creo que el respeto tenga que reclamarse ni tenga que imponerse, hermano. Yo creo que el respeto el respeto se da, hermano, por la propia condición de la persona que lo porta. Es decir, si yo, hermano, me manejo dentro de los parámetros morales, dentro de los parámetros éticos, créame que yo eso mismo es lo que voy a recibir. Usted recibe lo que usted siembra. Eso no quiere decir, hermano, que no hayan personas dentro y fuera de la iglesia que quieran calumniar. Eso siempre van a existir, pero eso son excepciones. Yo no me refiero a ese tipo de personas, hermano. Me refiero a que usted como ministro debe actuar dentro de los parámetros de la moralidad y la ética. Ahora, usted como ministro, hermano, porque aparezca una persona que lo he visto, y yo también, hermano, en el pasado he sido víctima de esto, en el pasado he sido víctima de esto y he visto también, tanto en experiencias personal como en otras personas que se han ido, se han marchado de la iglesia, han decidido congregarse en otro lado, inclusive hasta más lejos de donde viven. Inclusive hay personas que hasta han cambiado el evangelio y se han convertido a otras religiones, precisamente, hermano, porque la forma en que se le ha sido tratado dentro del cristianismo no ha sido la forma más correcta. Entonces usted como ministro no puede atacar a una persona, inclusive aunque lo ataque a usted, aunque esa persona no quiera saber de usted como predicador o como pastor. Usted no está en esa posición. Deje que el Señor juzgue y que el Señor, hermano, permita dilucidar lo que usted y lo que Él ha puesto en usted. No intente usted defenderse usted cuando el Señor no lo está defendiendo. Deje que el Señor lo defienda. Y el Señor se encargará en su tiempo. En el tiempo de José, Dios lo llevó a donde quería que José estuviese. ¿Y por dónde pasó José? Pasó por el desprecio, hermano, de sus propios hermanos. José pasó por la intención de asesinato de su propio hermano. Y finalmente ejecutaron el poder, el venderlo y desarraigarlo, hermano, del cariño paternal que tenía su padre sobre él. Sin embargo, Dios, hermano, 17 años después, lo puso en el lugar que quería ponerlo. Igual que en el caso de David, hermano. Fueron 17 años después que David ocupó el reino. Pese a que David había sido ungido de parte de Dios, en este caso, Dios le puso a David un Esaú al lado porque Dios no quería que su rey fuese igual que este rey.
entonces van a ocurrir estas circunstancias. Dios le va a poner personas al lado para que usted vea lo que Dios no quiere que usted sea. Ahora yo como ministro tengo que guardarme de hacerle la guerra a un hijo de Dios dentro de la iglesia. Yo como ministro tengo que guardarme de todo esto. Dicho sea de paso, hermano, hay muchas personas que están descartados del ministerio simple y llanamente porque su vida es una vida de escándalo, simple y llanamente porque su vida no encaja, hermano. Oiga, no encaja. La vida ministerial no encaja a los parámetros que el apóstol Pablo expone tanto en Primera de Timoteo como en Segunda de Timoteo como en Tito con respecto a los ministros. El ministro debe ser irreprensible y le pone ahí toda la característica, hermano. Entonces, vemos muchas veces que quienes nos ministran a nosotros ni siquiera cumplen con esa característica. Y usted cree que al no cumplir con esa característica, que si el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que escribiera esto, usted piensa que nosotros no estamos en la condición para poderla vivir. Sí, hermano, estamos en la condición porque el Espíritu Santo nos da la fortaleza y nos lleva a tal condición para que podamos vivirla. Entonces, hermano, eh, usted piensa que ese ministro que no vive en los parámetros de la palabra de Dios va a respetar a una persona que viene, que el Señor la trae, que se convierte y que él ve que va con cierto auge mayor que el que él tiene, quizá tiene mayor capacidad de expresión, mayor capacidad de entendimiento, mayor capacidad de asimilación y mayor intención de crecer? Y muchas veces a esas personas se le hace la guerra dentro de la iglesia. Nosotros no debemos, hermano, caminar por ese es un camino diabólico, esa es la obra del diablo. Y nosotros no estamos para hacer la obra del diablo, nosotros estamos para edificar la iglesia. El don le ha sido dado a usted para que usted ministre a favor de la iglesia, a favor de los santos, no para que usted destruya a los santos, ni tampoco para que usted pelee por algo que el Señor no lo ha mandado a pelear. Si el Señor no defiende lo que Él me ha dado, yo no voy a ser el que me voy a poner a defenderlo, hermano. Aquí yo estoy, hermano, para presentar defensa con respecto a lo que se refiere, hermano, a la verdad cristiana. Si usted quiere difamarme, difámeme. Entonces la Biblia me dice que me goce. Claro, me va a doler un poco, hermano, pero después voy a entender y voy a saber que el Señor me manda a gozarme cuando difaman o hablan todo tipo de injuria, mintiendo sobre lo que están diciendo de mi persona. Si lo dicen mintiendo, si lo dicen con realidad, entonces yo lo que tengo que arrepentirme y cambiar de actitud. El Señor no lo ha puesto a usted para que sea dueño de la iglesia, sino para que ministre a favor de la iglesia. Ahora bien, hermano, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vaya al capítulo 4, verso 14, no descuides, ahora voy a hablar a los que están conscientes de cuál es su don, pero que no lo están ejerciendo porque lo han descuidado. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí solamente voy a tomar ese primer párrafo, no descuide el don que hay en ti. Cuando usted lee las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, hermano, le da muchísimas recomendaciones a Timoteo, recomendaciones que nosotros deberíamos tener hoy pendiente y presente para no caer en lo que no cayó Timoteo en su tiempo, para que nosotros no podamos caer hoy en nuestros tiempos. Lea esa carta pastoral, hermano. Si usted es un ministro del Señor o aspira a ser un ministro del Señor, lea con detenimiento esas cartas pastorales para que usted vea la cantidad de recomendaciones que el apóstol Pablo hace a su buen hijo en la fe, Timoteo. Ahora bien, hermano, en las recomendaciones personales que el apóstol Pablo hace a Timoteo, está la de mantener activo el don que hay en él. Ahora yo le estoy diciendo que todos los cristianos tienen don. A Timoteo, hermano, le fue manifiesto, no le fue transmitido, le fue manifiesto el don ante la congregación por medio del presbiterio. Le fue manifiesto, no le fue transmitido.
los hombres no tienen capacidad de poder transmitir los dones. No, el único que tiene la capacidad, hermano, de dar los dones es el Espíritu, quien ministra los dones. Es el único que tiene la capacidad de dar dones a los hombres. Y es lo que la Biblia nos enseña una y otra vez. Los dones son manifestaciones del Espíritu. Eso lo enseña claramente 1 Corintios capítulo 12. Ahora bien, hermano, el don que hay en ti no se trata, en este caso, de ese don, como muchos piensan que tiene que ver con el don de la salvación. Acuérdese que le dije que la salvación es un don. Romanos 5:5. Romanos capítulo 6, verso 23. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así termina el verso 23 del capítulo 6. Pero yo aquí, Pablo, no le está diciendo del don de la salvación. Muchos piensan que es el don de la salvación a lo que Pablo le dice que avive. Ahora bien, hermano, todos los cristianos poseemos ese don según el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y verso 9. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, hermano, poseen el don de la salvación. Que todo creyente tiene. Ahora bien, lo que Pablo se está refiriendo aquí, hermano, es el don que el Espíritu Santo le otorga sobrenaturalmente a quien quiere y quiere para capacitarlo para la obra que él ha determinado que ese ministro haga o que esa persona haga. A ese don es que el Pablo se está refiriendo aquí a Vives. Vaya conmigo de momento a primera de Corintios capítulo 12, verso 11, para que usted vea lo que el apóstol Pablo dice. Si bien es cierto, todos los dones, todos los cristianos tienen el don de la salvación, también todos los cristianos son ministrados con los dones, todos los cristianos, con conocimiento o sin conocimiento, letrado e iletrado, rico e pobre. Todos los cristianos, hermanos, que han sido lavados con la sangre de Cristo, tienen el Espíritu Santo y tienen la manifestación por medio de los dones del Espíritu Santo. Que usted no la vea porque usted no la está ejerciendo son cosas distintas. Ahora, Pablo dice, hermano, en el capítulo 12, verso 11 de primera de Corintios, dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, oiga bien, avivas el don que hay en ti. Hermanos, ¿cuál es su don? ¿Sabe usted cuál es su don? Si usted no sabe cuál es su don, usted lastimosamente no va a poder avivar el don que Dios le ha dado que está en usted. Ahora yo se lo estoy diciendo a usted. Usted tiene que avivar. ¿Y cómo puedo yo avivar el don? Yo voy a avivar el don, hermano, por medio del ejercicio. Y ese ejercicio se manifiesta por medio del servicio. Usted ejerce el don, sirve dentro del don y ejerce ese mismo don. Y ese don, hermano, va ejercitándose, va creciendo, ese fuego se va avivando y se mantiene, hermano, caliente hasta formar una sola llama. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ahora bien, hermano, Pablo también dice a Timoteo, vaya conmigo a 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 16, y mire lo que Pablo le dice. Aquí Pablo le está diciendo, hermano, que avive el don. ¿Cierto? ¿Lo leyó conmigo? Pablo le está diciendo, hermano, en el capítulo 4, verso 14, que no descuide el don. Y descuidar el don es no ejercer el don. Usted puede, hermano, descuidar el don o dejar el don de un lado por la cantidad de dificultades que se le puedan presentar en la congregación a la que usted pertenece. Dicho sea de paso, quizá porque el pastor o el ministro, los ministros de allí sean de visión corta. La posición del ministro es alimentar, es empujar a la congregación a utilizar y a no descuidar el don que Dios le ha dado.
Pero cuando usted va a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, mire lo que el apóstol Pablo dice. Parecen la misma expresión, porque cuando usted pone los textos en paralelo, tiene muchas cosas iguales el texto. Pero aquí lo que usted tiene que tomar del capítulo 1, verso 6 de 2 de Timoteo es el consejo que Pablo le da, es avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Allí dice, hermano, que fue el presbiterio quien puso la mano, y aquí Pablo dice que fue él. No hay una contradicción entre un texto y otro. Lo que Pablo le está diciendo que él estuvo en esa reunión de ancianos cuando se le impuso la mano a Timoteo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es que hay una contradicción, que uno dicen que fue el presbiterio y que ahora Pablo dice, no, hermano, Pablo estuvo dentro de ese pequeño grupo de hermanos que impusieron la mano sobre Timoteo, y Pablo estaba dentro de ellos. Aquí, hermano, el punto que quiero que usted note es que Pablo está aconsejando a Timoteo a que avive el don. Allí le dice que no descuide, y aquí le está diciendo que avive, que lo mantenga ardiente. Gloria sea el nombre del Señor. Ese don es simbolizado por el fuego, el cual se apaga si no se atiza. Cuando usted junta, hermano, lo que personas que son de campo o las personas que son de ciudad, que quizás se le terminó el gas, hablo de los países centroamericanos y países latinos, y hablo de los países desarrollados en su principio, cuando no existían ni las estufas eléctricas ni las estufas de gas, sino que existían lo que se le denomina fogones, donde se juntaba la leña y ahí se ponía el caldero, se ponía la olla o se ponía la paila, como se le quiera decir, para poder, qué sé yo, sofreír o poner a hervir los víveres o los frijoles. Usted se dará cuenta, hermano, que se hace el fogón, se le mete la leña, pero la leña constantemente tiene que ser activada, porque el fuego va consumiendo la leña. Oiga bien, el fuego va consumiendo la leña, y cuando usted no lo activa, no lo empuja hacia el centro del fogón, termina, hermano, extinguiéndose el fuego, termina apagándose, y termina entonces la comida mal hecha porque no se cuece totalmente. Ahora, eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Ese avivar en el fuego simboliza, hermano, el atizar constantemente el don, el trabajar a favor del don, el mantenernos ocupados en el don. Eso se llama avivar el don. Si usted, que lo tiene, hermano, que toda la iglesia, vuelvo a decirle, tienen los dones o tiene el don, hermano, tienen los regalos del cielo. Si usted no lo activa constantemente, lastimosamente, el don va a terminar apagándose y extinguiéndose, como cualquier fuego. Aquí la analogía que Pablo le pone, hermano, es algo para que nosotros podamos entender. El fuego que no se aviva termina apagándose, termina extinguiéndose. A veces nosotros vemos ciertas señales de un fuego, no simple y llanamente porque vemos la llama, sino porque vemos el humo. Vemos el humo. El humo, hermano, está diciendo que ese fuego está a falta de oxígeno o está extinguiéndose. Ya no hay más madera, ya no hay más árboles, ya no hay más hierba para seguir consumiendo, y se está extinguiendo. Solamente queda el humo. Lo que Pablo le está diciendo a usted y a mí, que tenemos los dones, es que ejerzamos los dones y que ese fuego no se apague, que se convierta en una llama ardiente, hermano, que por donde nosotros pasemos o estemos, el Señor mediante el don manifieste, que es lo que Él va a manifestar, hermano, el poder de su espíritu para operar a favor de la iglesia o a favor del creyente en momentos determinados. Eso es lo que el apóstol Pablo, en otra palabra, le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros. Si el fuego no se activa con frecuencia, terminará, hermano, extinguiéndose por la falta del combustible. Aquí el combustible es la leña, no es el fuego. El combustible es la leña, la que va a producir el fuego. Entonces, hermano, analógicamente, son
el obrar en el don, el obrar el don, que es el fuego, la leña, el fuego es lo que usted tiene y la leña es el obrar. Cuando usted obra en el don, hermano, su don se aviva, pero también aviva a los que están cerca de usted. La constante lucha, aquí viene, hermano, uno de los grandes problemas que tienen los ministros. Y es triste y lamentable, hermano. Muchos ministros han dejado el ministerio por la constante lucha y confrontación dentro de la iglesia. Aparecen ciertos opositores dentro de la iglesia porque piensan que los pastores también son infalibles, hermano. Piensan que los pastores no se cansan, no se agotan, no necesitan ayuda, no necesitan un refuerzo, no necesitan un respiro. Y esta es una de las razones por las que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo tenía un sinnúmero de problemas, hermano, en esta iglesia, en Éfeso. Muchos problemas tenía Timoteo. De ende, uno de los grandes problemas físicos que le causó esos problemas, hermano, allí, porque parece que habían algunos hermanos cabezones, como existen en toda la época, hermano, que el pobre Timoteo terminó padeciendo de una úlcera. Y así hay muchos pastores, hermano, actualmente que sufren de úlceras, sufren de los nervios, sufren, hermano, de un montón de cosas, precisamente porque la iglesia piensa que todo tiene que hacerlo el pastor. Hay iglesia, hermano, hay congregaciones que son inconscientes. Y hay congregaciones que piensan que el pastor tiene que hacerlo todo y que el pastor es el que tiene que visitar a los hermanos, es que tiene que visitar a los enfermos, el pastor tiene que hacer el programa, el pastor tiene que abrir el culto, el pastor tiene que limpiar la iglesia, el pastor, hermano. Y eso, hermano, termina lastimosamente cargando la vida de este hombre y hasta la familia de este hombre. Entonces la iglesia, hermano, de ahí la importancia. Por eso yo dije, hermano, la semana pasada que cuando Dios me dé la oportunidad, que sé que lo va a hacer, y lo está haciendo, hermano, con los hermanos que son parte de esta congregación, Iglesia Cristiana Lo de Berea. Oiga bien, Dios ha puesto a estos hermanos, que son un gran soporte para mí, tanto en la oración como en la organización, como en la participación, hermano. Y en lo personal, hermano, yo me siento gratificado por el Señor, pero hay congregaciones que no. Hay congregaciones, hermano, que están para machacar al pastor y para sacarle todos los trapitos al aire al pastor y para reclamarle al pastor un sinnúmero de cosas, hermano, que realmente los miembros pueden ocuparse continuamente de estas cosas. Entonces, a Timoteo le salió hasta una úlcera, hermano, que quién sabe la cantidad de cabezones que habían allí, de cristianos rebeldes, inmaduros, renegado. Y eso dio como consecuencia, hermano, que al pobre Timoteo le saliera una úlcera. La constante lucha de los cristianos es de ser nosotros, hermano, nuestra lucha constante tiene que ser, hermano, diligente en el trabajo al Señor. Esa debe ser la lucha suya, la lucha mía. Constantemente ser diligente en el Señor. No le ponga carga, hermano, al pastor cuando usted sabe que usted puede ayudarlo. No le haga la vida imposible al pastor cuando usted pueda discrepar con el pastor por ciertos puntos de vista. Siempre van a haber diferencias de aspecto interpretativo, inclusive de aspecto de aplicación en ciertas cosas. Recuérdese de esto, hermano. En lo fundamental, unidad. En lo no fundamental, liberalidad. Hay cosas que son fundamentales, que no son negociables en cuanto a la fe. Y hay otras cosas que son negociables, que no son fundamentales para la salvación. Es como en el caso, si el hermano, qué sé yo, se pone un pendiente o se pasa un derrizado por la cabeza, eso no salva ni condena, hermano. Bíblicamente eso no salva ni condena. Usted podrá citarme Primera de Timoteo, donde dice las mujeres, léase el contexto cultural a lo que Pablo se está refiriendo, hermano. Y es todo lo contrario de lo que usted piensa que Pablo dice allí. La mujer tiene que andar, hermano, representativamente. La mujer tiene que andar higienizada, la mujer tiene que andar perfumada, limpia. Hay cristianos, hermano, que le prohíben inclusive, ministros que le prohíben a sus miembros que usen perfume porque lo consideran hasta mundano. Hermano, eso no es fundamental. Eso no salva ni condena. Si usted se lo quiere echar, écheselo. Si no se lo quiere echar, no se lo eche. Si su marido
no le provee para que usted compre un buen perfume o una fragancia para que lo conquiste a él mismo, esas no son consideraciones que salvan ni condenan, hermano. En las cosas fundamentales, unidad, y en las que no son fundamentales, liberalidad. Eso es lo que yo entiendo por las escrituras. Ahora, la mayor lucha que usted y yo debemos presentar y tener, que tenemos los cristianos, es que debemos ser diligentes en nuestro trabajo para Dios y no aflojar ni dejar de andar en la carrera espiritual. Así, hermano, debe andar el cristiano. Ahora bien, necesitamos, hermano, hacer un esfuerzo para ejercitar nuestro don por el bien común del cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe cuál es su don? Si no lo sabe, vaya donde el Señor se lo va a decir. Y necesitamos ejercerlo para el bien del cuerpo de Cristo. No debía, en el caso de Timoteo y en el caso suyo, no debemos desanimarnos, hermano, por el fracaso general que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Ahora yo le hablo a esos jóvenes predicadores, a esos jóvenes pastores, ministros, que están intentando levantar congregaciones, que ven el fracaso de muchos y que muchos, hermanos, no ven el crecimiento de forma vertiginosa. No se desanime, hermano. No se desanime. Créame, siga luchando por la obra del Señor, permanezca fiel al Señor y el Señor, hermano, lo va a poner en el lugar que le corresponde que usted esté en el momento debido. No se desanime por el fracaso general que pueda haber a su alrededor. No se desanime por eso, siga luchando. Tampoco debemos convertir, hermano, el culto en un aspecto profesional, en un servicio profesional. ¿Y por qué yo le estoy diciendo esto? No debemos caer, hermano, en una rutina. Cuando usted cae en una rutina, oiga bien, todos los extremos son malos, todos los extremos son malos. Cuando usted cae en una rutina, esa rutina termina matándolo. No trate de ser tan cursi, como se suele decir. Sí, ministre al Señor con la altura que requiere que el Señor sea ministrado. Ministre el don con la altura que requiera que usted sea ministrado. Ni se desanime, ni trate de hacer un servicio tan profesional, tan repomposo, por así decirlo, hermano, que se convierta en una rutina. Bendito sea el nombre del Señor. Más bien, en el caso de Timoteo, en el caso nuestro, más bien debía interesarse en emplear más y más su don alrededor de donde él estaba. Cuando usted emplea su don, hermano, no importa la circunstancia en la que usted esté, cuando usted emplea su don correctamente y lo emplea constantemente, la iglesia crece, el cuerpo se nutre. Y yo quiero, hermano, que usted entienda todo eso. La gracia, el carisma de Dios estaba depositado y está depositado en el alma de Timoteo y en el alma suyo, como un fuego. Todo don, hermano, está depositado en nuestras almas como un fuego que debemos activar, avivar. Y ya expliqué la forma que usted activa y aviva ese fuego del don. Un carbón encendido que puede convertirse con facilidad, oiga bien, en una ceniza y extinguirse. El Señor no quiere que el don se extinga en usted ni se convierta en ceniza. El Señor quiere que usted avive un carboncito, le pone otro carboncito al lado, otro carbón al lado, otro carbón al lado, hasta que se hace una sola llama. Y luche porque esa llama se mantenga. Aquí el asunto no es llegar, el asunto es mantenerse. Acuérdense que el cristianismo no es una carrera de 100 metros. El cristianismo es una carrera de resistencia. El utilizar los don y mantener el don activado y encendido no es una carrera de 100 metros, es una carrera de resistencia. Donde usted debe resistir, hermano,
hasta que el Señor venga por usted o hasta que usted venga por su Señor o hasta que usted vaya por su Señor, en otra palabra. Esto es un maratón, hermano, esto es una carrera de 100 metros. No es el que más corra ni el que más rápido corra. Hablo en términos humanos para que usted me pueda entender. Esto es del que más aguante. Y en este caso, con respecto a los dones, la responsabilidad de mantener el don y de activar el don no viene del cielo, porque del cielo vino el don y le fue dado a usted. Ahora la responsabilidad de activar el don y trabajar en base al don no es del cielo, es suya y es mía. Ya yo tengo que cuidar lo que Dios me ha dado, ya yo tengo que ejercer lo que Dios me ha dado por el bien de todo el colectivo, de toda la iglesia. Quiere decir que el don, hermano, podría quedar inactivo o extinguirse por el descuido personal, en este caso de Timoteo y en este caso suyo y mío. Lo que no se utiliza, si se mantiene en un armario, hermano, lo que no se utiliza termina tomando mojo, termina dañándose y termina en la basura. Ahora Dios no quiere que el don que Él le ha dado a usted sea tirado a la basura o no sea utilizado. Dios le va a dar la capacidad. Voy a terminar, hermano, leyéndole esta parte y no explicándosela. Se la voy a leer. A esto apela el apóstol para recordarle que debe presentarle o presentar atención y avivar el fuego que lo hace eficaz. Un don que no está siendo avivado por el fuego es un don que no es eficaz. Un don que se tiene pero no se opera es un don ineficaz. Porque ser ferviente y solo para ser ferviente y solo es posible por medio de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho su parte manifestándole el don, dándole a entender cuál es el don. Ahora la parte suya es mantener ese don ferviente, ardiente y eficaz. Esa es la parte suya. Quien da el don también da la capacidad para que nosotros podamos operar en él y el poder para realizar la operatividad ministerial que emana del don. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? La manifestación del Espíritu viene por la acción del don. Usted no va a ver la manifestación del don si no ejerce el don. Usted no va a ver la manifestación del Espíritu si usted no ejerce el don. Eso es lo que le estoy diciendo. Usted quiere ver a... Nosotros muchas veces pedimos ver a Dios. Nosotros queremos ver a Dios, hermano. De la única forma que usted ve a Dios obrando es a través del don. Usted va a ver la manifestación del Espíritu de Dios a través de la administración del don que Él le ha dado. En el escrito anterior, eso fue en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14, ese es el episodio anterior. En el escrito anterior, Pablo pide a Timoteo que no descuidara el don. Aquí le pide que avive el fuego del don. Dos cosas. No descuide y aviva. Tiene que ir de la mano. La exhortación está orientada a que el colaborador del apóstol, en este caso Timoteo, mantenga plenamente encendida la llama del don, impidiendo que se apague y deje de ser efectivo. Avivar el fuego del don equivale a ponerlo operativo con la máxima intensidad de las tareas que el Evangelio asigna. Así que, hermano, escúcheme. Usted que tiene los dones del Espíritu o el don del Espíritu, actívelo, manténgase activo en ello. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde, si quiere escuchar las enseñanzas que venimos dando, tanto a nivel de predicación como a nivel de enseñanza, puede buscar Iglesia Cristiana Lo de Berea en YouTube y ahí va a tener, hermano, todos los estudios que nosotros hemos venido dando. Le agradecemos cordialmente su conexión y le agradecemos en el nombre poderoso del Señor que cuando vaya al canal de YouTube active la campanita para que los mensajes
le entren automáticamente. Así que Dios me le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.